Uno de Chile presentan Doble Clic. Diez de la mañana con 4 minutos. La figura de una especie de sheriff y la redefinición del rol que hoy tienen los delegados presidenciales regionales son algunos de los cambios que trae el proyecto de ley que crea el nuevo Ministerio de Seguridad y que avanzó esta semana en el Congreso. El gobierno ha valorado este progreso y ha señalado que va a significar tener un Estado más fuerte, con más atribuciones y más moderno. Dentro de sus principales acciones, la nueva cartera de seguridad pública coordinará un nuevo sistema de seguridad que permitirá alinear las distintas instituciones del Estado en torno a una estrategia de seguridad. Esta estará integrada por instituciones como Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, Gendarmería, la Agencia Nacional de Inteligencia, ministerios sectoriales con competencias en seguridad pública o prevención del delito, gobiernos regionales, municipios o el Ministerio Público. Esto mientras que en regiones el nuevo ministerio tendrá equipos con dedicación exclusiva a las tareas de seguridad mediante secretarías regionales, ministeriales y departamentos provinciales de seguridad pública. El proyecto de ley también fortalecerá el Ministerio del Interior, estableciendo claramente su rol como coordinador político del gabinete y encargado de la articulación intersectorial, además del gobierno interior, el desarrollo territorial, así como la prevención y enfrentamiento de desastres. Bueno, ya vamos a estar con el desarrollo de este tema. Quiero contarles solamente que está en desarrollo una noticia que seguramente se va a tomar la jornada. En este instante hay personal de la Policía de Investigaciones que llega al domicilio del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Sería inminente la detención del ex secretario de Estado. Esa es la noticia que se produce en este instante. Personal de la Policía de Investigaciones llega al departamento de Manuel Monsalve y las informaciones preliminares indican que sería detenido. Estábamos esperando precisamente que se produjese tal vez la fecha, el anuncio de la formalización del ex subsecretario, pero nos ha sorprendido que en el día de hoy la información que se maneja es que podría ser detenido de inmediato para ser puesto a disposición de la justicia y de esa manera ser formalizado. No que se anunciara en el día de hoy una fecha para su formalización, sino que la detención de inmediato. Vamos a ver si eso se produce, pero lo que está ocurriendo en este instante está siendo transmitido incluso también por T13 en vivo, es la llegada del personal de la PDI a la casa de Manuel Monsalve. Escuchemos brevemente, muy corto, la transmisión de T13 en vivo a esta hora. El peso político y el poder que Manuel Monsalve también tiene en la actualidad, pese a ya no estar dentro del gobierno. Pero en ese sentido, bueno, también expresó el padre de la víctima su preocupación por la lentitud de la formalización del acusado y destacó los desafíos de enfrentarse precisamente a esta figura poderosa como es Manuel Monsalve. Descartó algunas cosas. Es la transmisión de T13 en vivo que da contexto a lo que está ocurriendo en este instante, dado que en el día de ayer el padre de la denunciante dio una entrevista a Chilevisión Noticias luego de no haber entregado ningún tipo de información directa y manifestando también esta situación del hecho de lo que se había demorado todo este tiempo para llegarse a una formalización. Eso ocurrió en el día de ayer y esta mañana entonces, a esta hora, personal de la Policía de Investigaciones está llegando al departamento de Manuel Monsalve. Así que seguiremos informando de aquello. Doble Clic. Le cuento, ¿qué le cuento? Terror, romance, desarrollo personal, crónica, fantasía, drama, historia. Tenemos para todos los gustos y para todo tipo de lectores. Descubre el enorme catálogo de audiolibros de Storytel.com. Pruébalo gratis por 14 días y prepárate para no parar de escuchar. En Tele 13 Radio hacemos un Doble Clic.
Hablábamos del nuevo Ministerio de Seguridad. Claro que sí, el proyecto de ley lo que hace es crear una nueva cartera especializada en el combate de la delincuencia, el orden público y la conducción de las policías, que se separa de Interior, en donde hoy su titular, como sabemos, concentra tanto la tarea de la coordinación política como el de la seguridad pública. Y fue la figura de un Seremi de Seguridad con sus atribuciones en cada región del país uno de los principales obstáculos que impidieron por mucho tiempo lograr un acuerdo para sacar adelante esta iniciativa. El debate era el siguiente: ¿a quiénes deberían responder en la práctica las policías? ¿A las órdenes de un funcionario de menor rango como un Seremi? ¿Qué pasaría entonces, por ejemplo, con el delegado presidencial? ¿Las instituciones armadas debían obedecer a esa autoridad? Bueno, se despejó eso después de largas negociaciones y conversaciones y se realizó un tipo de corrección o de aclaración al respecto, salió humo blanco y así fue como la Comisión de Seguridad votó favorablemente por 9 votos a 1. El único voto en contra fue el del diputado Henry Leal. A favor estuvieron Diego Chalper, los senadores Manuel José Osandón, José Durana, los diputados Raúl Leiva, Lorena Fríes, Alejandra Plasencia y los senadores Ricardo Lagos Weber, Paulina Bodanovich e Iván Flores, que es el presidente de la comisión mixta con quien estamos ahora comunicados y en conversación para hacer este doble clic. Hola, senador, gusto de saludarlo. Buen día, Ramón, el gusto es mío. Bueno, salió humo blanco al final, pues, senador, después que tanto hemos conversado sobre este tema. Salió y de verdad en un trámite bastante rápido, pese Ya. a que la ley, el proyecto original fue presentado hace 18 años. 18 años. 18 años. Así es, y mira, y no es un tema de lentitud del Congreso, como alguno pudiera pensar, sino que era el momento del país en que de verdad en el Chile de hace 18 años parecía no ser necesario aumentar el aparato público porque los requerimientos eran completamente distintos. No obstante, con todo lo que sabemos que nos pasa, digamos, como país, con la irrupción del crimen organizado, de cómo avanza casi sin contrapeso en las distintas regiones de Chile, en cómo la institucionalidad está completamente sobrepasada. O sea, tenemos saturación de cárceles, tenemos un ministerio público que no da abasto, que está completamente sobrecargado, que tenemos policías que pese al esfuerzo que hacen, finalmente se siguen manejando muchas veces, sobre todo en las regiones, con tecnología antigua, con falta de equipamiento, con personal que hace distintas tareas y que por lo tanto no se puede concentrar en lo que es su rol principal, y sin un aparato de inteligencia, y esto es piedra angular, que sea capaz de anticiparse. La verdad es que cualquier persona que nos escuche, Ramón, ahora en doble clic, podrá decir, chuta, que estamos fregados. Ahora, senador, usted señala, claro, algunos siempre hay críticas respecto de cualquier proyecto de ley o iniciativa, ¿no? Se le busca la parte positiva y algunos son más críticos. En ese sentido, algo que usted señaló por allí, ¿por qué esto no sería sencillamente más burocracia en el Estado? El crear necesariamente un ministerio, otro más, pero ahora dedicado específicamente a esto. Mira, y aunque lo fuere, y aunque cueste más plata, porque de hecho va a costar, hoy día la tranquilidad y la libertad de las personas es la principal prioridad. O sea, ya Chile no aguanta más el hecho de que pareciera, y de hecho lo es, el crimen organizado sigue instalándose sin inconveniente en nuestro país. Y cuando vemos indicadores sobre lo que antiguamente era Chile, un país de tránsito de drogas, y hoy día es un país productor de drogas, porque así lo dicen otros organismos internacionales. Yo participo de una comisión entre Chile y los 27 países de la Unión Europea, y ellos lo dicen, están preocupados de la exportación chilena de marihuana y están preocupados de la importación a Chile desde puertos europeos sobre drogas duras que son extremadamente peligrosas. O sea, cuando hablamos del fentanilo, que ya no es la fuga del fentanilo hospitalario, y que dicho sea de paso, es más de 100 veces más potente que los analgésicos como el tramadol o como la morfina, en fin. La verdad es que estamos en un problema mayúsculo, ¿no? Yeah. Y hoy día entonces, ¿cómo se distribuye esto? No solamente para el consumo nacional, sino que la instalación de bandas transnacionales, el ingreso de algunas mafias en Latinoamérica, y hoy día Latinoamérica convertido en el territorio de mayor violencia, dejando de lado las guerras, ¿no? Pero de mayor violencia en términos de homicidios, en términos de otro tipo de delitos de alta connotación. Bueno, nosotros quedamos metidos en el mismo barro
que ya venían teniendo otros países. La diferencia, Ramón, está en que otros países como Colombia, como Brasil, hace rato que vienen armando equipos policiales, grupos de reacción protegidos, ¿no? Para enfrentarse a las organizaciones criminales. ¿Qué decir de México, no? Y Chile no estaba preparado para eso, porque Chile era un país tranquilo, de la delincuencia era la tradicional, y hoy día se nos vienen, como ya hemos dicho, con camión y carro, organizaciones criminales de alto calibre, que al final ellos digitan lo que significa el reclutar soldados locales. Y los soldados locales son jóvenes vulnerables, sin expectativa, como decía Jorge González, chicos que patean piedras muchas veces y que se ven tentados por no tener oportunidad, por unas lucas que les ofrecen para hacer una peguita fácil, y además con toda, ojo, la narcocultura. Por eso criticamos tanto a la organización del Festival de Viña que trajera a un partícipe de la narcocultura, porque a través de eso le van metiendo a los jóvenes que no es tan malo portar una pistola, que no es tan malo llenarse de joyas y grandes autos. Y la pregunta, ¿y cómo consiguen eso? Traficando, pues, siendo soldados de organizaciones mayores. Y todo esto, Ramón, metido entre medio de una vulnerabilidad país que otros no tienen. Y es la permeabilidad de nuestra frontera. O sea, a través de casi 1.000 kilómetros, 800 con Bolivia, casi 200 con Perú, por paso no habilitado, entra lo que se quiere. Drogas lícitas, drogas ilícitas, contrabando de armas, de droga, y lo peor de todo, entra dinero que viene a ser lavado aquí, y ojo porque están siendo investigados una serie de negocios que de repente florecieron y parece que están ligados a todo eso. Pero lo peor de todo es que empieza el contrabando de personas. No hay nada peor que la nueva forma de esclavitud, como ocurrió en las olas migratorias, como el crimen organizado disfrazado y metido entre medio de familias que buscaban escapar, digamos, de la dictadura venezolana particularmente, y hay que decirlo con nombre y apellido, ¿no? Aunque a algunos no les guste, finalmente venían en el camino, y eso es parte de lo que se ha determinado, que así ha sido, venían reclutando, venían cooptando gente que, llegado a su sitio de destino, eran explotados sexualmente, particularmente mujeres y niñas, o lo que a los europeos, Ramón, los tiene hoy día espantados. Y esto no es ciencia ficción ni es una película de terror, es la realidad de lo que está empezando a aparecer, como es el comercio de órganos. Y eso sí es terrible. Senador, o sea, cuando a alguien le sacan partes de su cuerpo, resulta que hay alguien que compra, y el que compra no es el señor que tiene un minimarket en la esquina, es una clínica. Y eso hoy día los europeos están creando unidades especiales. Ahora, yo no quiero ser alarmista con esto, Ramón, pero necesitamos una institucionalidad distinta. Y a tu pregunta, que dé cuenta del Chile que nos está pasando y del que puede venir. Y por esa razón, mira, estamos sesionando todas las veces que sea necesaria en la Comisión de Seguridad. Sí. Y hoy día ya despachamos todo el fast track. Ayer mismo logramos una votación unánime, despachar el proyecto que incorpora a 4.000 agentes policiales de la PDI, que son más baratos que formar, más rápido que formar oficiales policiales, que son gente que en un año está capacitada para poder hacer control migratorio, para poder hacer protección del sitio de suceso, la recolección de muestras, suma y sigue. Entonces, senador, potenciamos la tarea de la policía, y eso lo hicimos en un acuerdo con el gobierno, para que podamos, ojalá de aquí a diciembre, tener despachado el proyecto en las dos cámaras. Nosotros en 2 sesiones despachamos el proyecto. Ya. Y ahora está en la Comisión de Hacienda. Se entiende, y es buena el panorama completo que señala para dar cuenta de la evolución que ha tenido, ¿no es verdad?, la delincuencia, y por lo tanto la necesaria evolución que tiene que también tener el músculo del Estado para ser más eficiente. Pero sí, una cosa es eso y otra cosa es la gobernanza luego en la práctica de cómo ocurra eso. Y al parecer, uno de los últimos puntos en que estuvieron entrabados, lo decía yo en la discusión, era el cómo, ¿no? Y las figuras, las autoridades. Y había una figura que el del Ceremi de Seguridad Pública. Entonces, a ver, para poder entenderlo, ¿cómo va a operar? Porque si uno dice, a ver, este Ceremi entendemos como los Ceremis, secretarios regionales ministeriales, que tenemos de la vivienda, de todas las carteras lo tenemos en la región, ¿no es cierto? Ahora vamos a tener un ministerio de seguridad y vamos a tener Ceremi en todas las regiones. Este Ceremi, bueno, es el sheriff, el comisionado, es que a quién le da cuenta, porque va a tener el delegado. Muy chistoso eso del sheriff. Claro, porque vamos a tener el delegado presidencial, y no vaya a ser que en el día de mañana empecemos con una pelea de competencia.
Bueno, eso ya pasó. Yo lo dije y me opuse a esto de la creación de la figura del delegado provincial versus el gobernador regional electo y el otro nominado por el gobierno de turno. Claramente en una región que hayan dos cabezas, siempre va a haber competencia, sobre todo si son de pintas políticas, si tienen aspiraciones de seguir en la carrera política, etcétera. Pero es la realidad y hay que arar con los bueyes que tenemos. Y de tal manera de que aquí, mira, yo rescato una cosa bien importante, Ramón. Tú comentaste quienes conformamos la comisión mixta que me tocó presidir entre parlamentarios de la Cámara y parlamentarios del Senado. Mira, la mayoría, pese al debate, y el debate fue bastante pesado anteayer, o sea, y bienvenido. Mira, cuando los debates se hacen con honestidad sobre lo que uno piensa, independientemente que cada uno le puede colocar su ideología, porque corresponde, si nosotros no somos inocuos a las ideologías, pues somos parte de aquello, ¿no? Pero cuando se hace con altura de mira, y yo aflojo por aquí, y el otro afloja por allá para buscar un acuerdo, es lo que hoy día necesitamos. Mira, y finalmente, habían cosas que a mí no me gustaban, que no eran tan sustantivas, pero yo dije, ok, ¿sabes qué más? Yo retiro mi postura con fin de avanzar. Y logramos muchas veces por unanimidad. Había quedó? comprensión de que independientemente que cueste un par de lucas, de que haya que crear otra institución. ¿Sabes lo que creamos, Ramón? Dos cosas. A ver. Creamos dos ministerios. Primero, el Ministerio del Interior nuevo, porque el Ministerio del Interior hoy día hace un montón de cosas. O sea, primero, el ministro o ministra del Interior es el vicepresidente de la República en ausencia del presidente, le corresponde esa tarea. Segundo, coordina al gabinete de todos los ministros, pero resulta que lo hacen de facto, porque no hay nada que lo obligue. Hoy día, con el nuevo ministerio, queda en la ley, que será el coordinador político, por lo tanto hay responsabilidades hacia abajo y responsabilidades hacia arriba de lo que hacen otros ministros y recaen en el ministro del Interior. Segundo, se queda de grueso con las tareas de desarrollo regional, cosa que no estaba en el proyecto del Ministerio de Seguridad, porque las funciones del delegado también eran una cosa difusa. El delegado no tenía ninguna atribución formal y con fuerza sobre los seremis en cada una de las regiones. Entonces, si había un seremi medio pesado, que tenía espalda política porque era de tal partido, de tal otro, si quería le hacía caso al delegado del todo o no. Claro, ha pasado. Ahora con este proyecto está fregado. Con este proyecto, su superior jerárquico es el delegado presidencial, así como el superior jerárquico de los distintos ministerios en términos de coordinación de tareas es del Ministerio del Interior. Y se queda con mucha potencia, con una subsecretaría de Desarrollo Regional, la Subdere, trabajando como subsecretaría del Interior. Y lo que hacemos, aparte de este nuevo Ministerio del Interior, es crear un Ministerio de Seguridad Pública que no existe y que va a tener las dos subsecretarías que ya sabemos, la del Interior y la de Prevención del Delito, dedicado exclusivamente al estudio, a la organización, al trabajo con las policías que dependen directamente de ese ministerio y también de algo que no tenemos, un sistema nacional de inteligencia, que lo hemos venido reclamando harto y que ya, por ejemplo, ahora en la discusión de la ley de presupuesto, la Cámara esta semana rechazó totalmente la propuesta del Ministerio de Hacienda respecto de mantener el presupuesto de la Agencia Nacional de la Inteligencia. Y eso es una aberración. Ya, y pero la senador, vamos a volver a rechazar en el Senado si es que siguen con esa, porque necesitamos una inteligencia potente. Y todo esto va a depender del Ministerio de Seguridad Pública. Ya, pero senador, en lo concreto, por ejemplo, en la región, Sí. ¿quién manda a las policías? Por ejemplo, si hay que... El Ceremi. El Ceremi, ya. No el delegado. El Ceremi, mire, si pasa lo mismo. Mira, vamos con otro ejemplo que la gente podrá entenderlo mucho mejor. El Ceremi de Salud. El Ceremi de Salud tiene más exigencias para ser nombrado que un ministro. Yo he sabido de casos que han nombrado a una persona y al poquito andar, Contraloría le dicen no cumple el requisito, no es un especialista, no es un salubrista. Puede ser de distintas profesiones, pero tiene que ser salubrista demostrado con un cartón. ¿Ya? Nosotros le pusimos exigencia al Ceremi, con experiencia en seguridad pública, con un título profesional, con experiencia en mínimo 6 años con ese título. O sea, novatos no. Y en ese contexto, las policías dependerán jerárquicamente del Ceremi. Pero el Ceremi no es caballo sin dueño. El Ceremi depende del delegado presidencial, que ahora sí, por ley, va a tener atribuciones en términos de que él es el coordinador de la gestión
de todas las instituciones sectoriales que actúan en la región. Ya, por lo pero tanto, siendo el presidente de la República, el Ceremi manda. Ya, pero por ejemplo, el delegado perdón. manda. Y el Ceremi de Seguridad es un Ceremi más. Pero, por ejemplo, en lo concreto, no sé, hay Sí. un partido de alta convocatoria, se juega la final Sí. de Colo-Colo con Universidad de Chile en Concepción. Eso es otra cosa. Eso no pasó, ¿no es cierto? Pero ya, a lo mejor el ejemplo es malo, pero estoy hablando de No, algo no, no, no. algo que Es tiene, muy bueno. Es algo muy que bueno tiene- porque se discutió particularmente Ya. eso, Ramón, y se decidió ¿Y no qué- innovar. ¿Y quién decide allí entonces? Dice, a ver, necesitamos este plan, necesito tantos carabineros, le doy las órdenes a los carabineros. ¿El Ceremi o el delegado? El delegado emite la resolución si aprueba o no aprueba una actividad que genera riesgo. Ya. Pero quien hace la pega ¿Operativa? Técnica es el Ceremi con las policías. Ya. Pero el responsable político, si queda, chuta, iba a decir otra palabra. Pero ya sé. Perdón, no se me olvidó que estaba hablando. Iba a decir, si queda una cagada, pero no es así. Casi. Mira, Habitualmente pasa, si pero se bueno. genera un lío, ¿Ya? el responsable de eso es el delegado, la autoridad principal. Por lo tanto, él no va a correr con colores propios. Autorizar Le va a una preguntar a su manifestación, Ceremi por y el ejemplo. Ceremi la va a trabajar con la policía. Es un equipo en la región. Ya, y autorizar una manifestación, un masiva en la calle, Lo por mismo, ejemplo. Lo mismo. Ya. Lo mismo. Es la autoridad política principal la que emite esas resoluciones, pero el trabajo técnico lo hace el Ceremi técnico. Cuando hay otro tipo de tareas en otras instituciones sectoriales, ocurre lo mismo. El responsable finalmente es el delegado presidencial, porque ahora por ley a él le corresponde la coordinación de la gestión de cada una de las carteras que están representadas en las regiones a través de las secretarías ministeriales, pero las pegas técnicas en salud no las hace el delegado, la hace el Ceremi de Salud o el director del Servicio de Salud. En agricultura lo mismo, ¿no? En la agricultura existe el director de INDAP, el director del SAG, el director de CONAF, el director de línea, que se reportan a su Ceremi y el Ceremi se las entiende con el delegado. Es una estructura de jerarquía que no quisimos modificar del todo porque si no se iba a generar otro lío. Por lo tanto, lo que hicimos fue crear un Ceremi con exigencias de calificación técnica, pero siempre, y ahora por primera vez, el delegado queda empoderado. A mí no me gusta la figura del delegado, pero es lo que hay, y esa es otra discusión. Entonces, y que no hay tiempo para hacerla ahora en este momento, Ramón, sino que potenciar. Entonces, siempre en términos un poco gráficos nomás y tal vez medio caricaturesco, pero entonces el sheriff, ¿va a ser el Ceremi o el delegado? El Ceremi. El Ceremi. El ya. Ceremi va a ser el jefe formal e institucionalizado. Las policías son Importante lo del Ceremi, jerarquizadas, entonces. ¿no? Las policías tienen una formación, tienen su propio mando, tanto la PDI como Carabineros. ¿Qué decir de los aparatos de inteligencia? Que una vez que salga la ley de inteligencia, que es muy enredada, porque aquí tiene que haber una decisión política, aprovecho de decirlo, Ramón. Mira, nosotros tenemos un aparato que hacen un tremendo esfuerzo. Yo era muy crítico de la ANI. Y sin embargo he venido trabajando con ellos, me reúno muy frecuentemente con ellos para tratar de ver cómo ayudamos. Y resulta que hace 25 años eran 140 funcionarios, hoy día son 153. Eso es un chiste. Entonces, hacen un tremendo esfuerzo por preparar informes, por hacer análisis, por entregarle a la autoridad política, al presidente, al ministro del Interior, informes que sirvan para poder definir políticas públicas, pero lo hacen con las puras manos. Fíjate que estuvimos en España trabajando con los aparatos de inteligencia. Solamente el Centro Nacional son 3.500 funcionarios. Trabajan en 72 países repartidos en el mundo para coordinarse con los gobiernos y tratar de impedir actos terroristas, ya dijimos, la trata de personas, estas migraciones forzadas, los contrabandos, etcétera, ¿no? Oiga, después senador, tiene un aparato de coordinación del sistema de inteligencia, son 500 personas. La gente que trabaja en infraestructura suma y sigue, son 5.000 funcionarios. Oiga, Nosotros tenemos 150. Oiga, senador, a propósito, ya que toca el tema de la inteligencia, antes que se me vaya el tiempo, Sí. ¿llegaron también a un acuerdo respecto de esa materia de la injerencia que puede tener o la atribución el futuro subsecretario de Seguridad Pública, que viene siendo como el heredero de las facultades de Interior, para solicitar diligencia e informe en materia de inteligencia? Lo digo porque en este instante, lo decíamos al principio, hay una noticia en Lo desarrollo escuché. que al parecer personal de la PDI, no al parecer, ha llegado a la casa de Monsalve y probablemente Sí. va a ser detenido. Pero a propósito de eso, porque una de las cosas que se le investiga es la eventual injerencia que tuvo, dadas las atribuciones que tenía, en hacer diligencias de inteligencia aprovechándose de su cargo. Esa es como la presunción que hay, ¿no es verdad? Sí. Eso, Sí. ustedes tangencialmente aquí lo abordaron y eso ya no lo va a poder hacer una persona que queda en el rango de subsecretario. Mira, le habíamos dado un voto de confianza
a la figura de los subsecretarios tratándose de temas delicados, y para poder desburocratizar le habíamos entregado la facultad de que el subsecretario del Interior pudiera pedir informes a las policías y a la Agencia Nacional. Y el de prevención del delito, que es una cosa más ciudadana, más en relación con lo que pasa en el territorio a través de los municipios, pide solamente el informe de la policía, no que Nacional. Sin embargo, el caso Monsalve mostró que aquí, independientemente de lo que diga la norma, cuatro se van con rojas y obviamente. Y eso es lo que hizo Monsalve. Generó la ley de inteligencia. Yo me imagino que el procedimiento que estaba escuchando de Ramón es que nadie por la ley, la justicia de ese paquete, si alguien generó la ley. Así es. Entonces, él sin utilizar más, los que son acusables constitucionalmente no pueden ser pedidos de que el presidente de la República sigue cualquier gobierno, tanto el responsable político, sin ministro, porque además es investigable no solamente por la justicia, sino por el poder fiscalizador que tiene la Cámara de Diputados, por ejemplo. Entonces, para afuera los dos no tocan información de inteligencia por el mismo, sino tienen que hacerlo a través del ministro del trabajo que se pida, o de lo que se pida. Por lo tanto, para afuera no tienen facultad, quedó acá un acuerdo, el gobierno de acuerdo. Y el caso no sale golpea mucho. Yo espero que hoy día está consciente el de cosas por fuera, ¿no? Por supuesto le digo eso. Yo me imagino a pruebas de lo que ha dicho, tanto de la acusación de acción como de la vulneración de las atribuciones, que para investigar temas personales pudiese haberse usado herramientas que necesitaba cumplirse por el lado de la ley de responsabilidad. Mira el obligación de la PDI, por vulnerar el secreto de investigación, está bien. Bien, senador, quiero esta conversación con nosotros para clarificar un poco más los últimos trámites de esta ley que ahora queda entonces para pasar en el Senado casi y de la Cámara. Yo pregunté nomás porque ya la lista sobre todo, solamente que se ratificaba y la grabación aquí o no. Nada más. Ya, San Flores, muchísimas gracias. Encantado. Hasta luego, buen día. Chao. Conduce Ramón Ulloa. Bueno, conversación con el señor Iván Flores, también con nuestro sitio web y en nuestra aplicación, como también todos nuestros contenidos.